Cuando salí de la maternidad con el bebé, se me acercó una mujer. La reconocí. Era mi hermana, a quien todos creían muerta. No deberías haberme visto, dijo, pero he venido a advertirte. No le entregues hoy el niño a tu marido, mejor huye. Desapareció tan de repente como había aparecido. Y cuando llegó el coche de mi marido, Lily estaba sentada en el borde de la cama del hospital y, una vez más, contaba las cosas de la bolsa: 3 camisitas, 5 pañales, una mantita caliente, un gorrito con conejitos azules. Todo estaba preparado desde la noche anterior, pero las manos se estiraban solas para comprobarlo una y otra vez. Fuera de la ventana de la habitación brillaba el sol de mayo, y el plumón de los álamos flotaba en el aire como pequeños copos de nieve. Patrick dormía en la cuna transparente del hospital, chupeteando los labios en sueños. Lily se inclinó sobre él e inhaló ese olor especial: leche, crema infantil y algo indefiniblemente familiar. 4 días atrás había oído su llanto por primera vez, y desde entonces el mundo había cambiado para siempre. La compañera de habitación, una joven llamada Nancy, se había ido ya por la mañana. La recibía toda una delegación: el marido con un enorme ramo de flores, la suegra con globos, las amigas con cámaras. Lily miraba por la ventana cómo se acomodaban en los coches y sonreía. Pronto vendrían también por ella. Richard había prometido llegar a las 11. Ahora el reloj marcaba las 10:30, y Lily decidió comprobar el teléfono una vez más. El mensaje de su marido había llegado a las 8 de la mañana. Cariño, ya lo tengo todo preparado. Espérame en la entrada principal. Habrá una sorpresa. Sonrió al releer esas palabras. A Richard le encantaban las sorpresas. En 3 años de matrimonio la había sorprendido más de una vez: una cena en la azotea de un restaurante, un viaje a París de fin de semana, un collar de diamantes para el aniversario. Su vida parecía un hermoso cuento de hadas: un amplio apartamento en el centro de la ciudad con vistas al río, coches caros, vacaciones en las Maldivas. Se conocieron por casualidad, en el cumpleaños de una conocida en común. En aquel entonces Lily trabajaba como traductora en una pequeña agencia, vivía en un estudio alquilado en las afueras y ni siquiera soñaba con un hombre así. Richard era apuesto, exitoso, seguro de sí mismo. Se dedicaba al comercio internacional, tenía oficinas en 3 países y conducía un coche que costaba más de lo que Lily ganaba en 5 años. ¿Por qué me eligió precisamente a mí? Esa pregunta se la hacía en los primeros meses de su relación. A su alrededor siempre giraban mujeres llamativas, modelos, empresarias, hijas de padres ricos. Y ella era común, nada especial. Cabello castaño claro, ojos grises, 1,65 m de estatura. Nada fuera de lo normal. Porque eres auténtica, respondió Richard cuando ella reunió valor para preguntarlo una vez. Todas esas muñecas son falsas, y tú estás viva. Contigo dan ganas de formar una familia. Familia. Esa palabra era clave. Lily siempre había soñado con una gran familia: marido, hijos, almuerzos de domingo, viajes a la casa de campo. Su propia infancia había sido feliz, aunque no rica. Sus padres vivían en una pequeña ciudad a 300 kilómetros de la capital. El padre trabajaba en una fábrica, la madre en la biblioteca de la escuela. Ella y su hermana Emily crecieron rodeadas de amor y cuidados. Al pensar en Emily, el corazón se le encogía como de costumbre. Habían pasado 7 años, y el dolor no se había ido a ninguna parte. Simplemente se había embotado, escondido en lo profundo, pero a veces emergía, sobre todo en momentos así, cuando quería compartir su alegría. Emily era 4 años mayor y siempre le había parecido a Lily algo así como una segunda madre.
Protegía a su hermana menor de los gamberros del barrio, la ayudaba con los deberes, le daba consejos sobre chicos. Cuando Emily se fue a estudiar, Lily lloró una semana entera. Luego ella misma se mudó a la capital, y volvieron a verse con frecuencia. Y entonces ocurrió aquel accidente. Emily viajaba con algún hombre. Lily nunca llegó a saber quién era. El coche salió de la carretera, volcó y se incendió. Los cuerpos se quemaron tanto que los identificaron por los dientes y las joyas. Emily llevaba un anillo que le había regalado la abuela, de plata, con turquesa. Lo encontraron en una mano carbonizada. Lily se levantó y se acercó al espejo. La miraba una mujer delgada de 32 años, con ojeras oscuras y el cabello castaño revuelto. El parto había sido difícil, 12 horas de contracciones. Al final tuvieron que hacerle anestesia epidural, pero ahora eso ya no importaba. Sacó el neceser de la bolsa e intentó arreglarse un poco. Un poco de base, rímel, lápiz labial rosa pálido. Richard siempre decía que la quería también sin maquillaje. Pero hoy era un día especial. En el pasillo se oyeron pasos, y asomó a la habitación la enfermera Dolores, una mujer corpulenta de unos 50 años, con ojos bondadosos y manos cansadas. Bueno, mamita, ¿lista? Tu marido ya llamó al control, preguntaba a qué hora es el alta. Sí, casi todo listo. Lily cerró la bolsa. Solo que Patrick aún duerme, no quiero despertarlo. No pasa nada, lo despertarás, le darás de comer y se irán. Tú le das el pecho, ¿verdad? Lily asintió. No había problemas con la leche, incluso tenía que sacársela. Dolores la ayudó a envolver al bebé ya despierto en un elegante sobre azul con encajes. Patrick frunció el ceño con disgusto, pero no lloró, solo miraba a su madre con sus ojitos nublados de recién nacido. ¡Qué guapo es!, se enterneció la enfermera. 3,750 kilos. Un campeón. Seguro que se parece al papá. Al papá, estuvo de acuerdo Lily. Aunque en realidad Patrick por ahora se parecía simplemente a un bebé, arrugado, rojizo, con los ojitos hinchados. Ellos, Lily y Richard, llevaban mucho tiempo sin poder tener un hijo. 2 años de intentos, 3 ciclos de terapia hormonal, una fecundación in vitro fallida. Los médicos se encogían de hombros, en apariencia ambos estaban sanos, pero no funcionaba. Lily ya había empezado a pensar en la adopción, pero Richard se oponía categóricamente. Necesito un hijo propio, decía él. Propio, de mi sangre. Cuando por fin la prueba mostró 2 rayas, Lily no pudo creer lo que veía. Se hizo 5 pruebas más, luego corrió al laboratorio para hacerse el análisis de HCG. Y solo cuando el médico, durante la ecografía, le mostró un diminuto punto con un corazón latiendo, rompió a llorar de felicidad allí mismo, en la consulta. Aquel día Richard llegó a casa con un enorme oso de peluche y una botella de champán sin alcohol. Se sentaron en el suelo del salón, entre cojines esparcidos, riendo como niños y haciendo planes. ¿Niño o niña? ¿Qué nombre elegir? ¿A qué colegio lo enviarían después? ¿Sabría el niño idiomas como mamá o se dedicaría a los negocios como papá? Si es niño, lo llamaremos Alex, dijo entonces Richard, en honor a mi abuelo. Era un verdadero hombre, pasó toda la guerra. Lily estuvo de acuerdo. Le gustaba ese nombre, simple, sólido. Y además quería darle una alegría a su marido. Él había invertido tanto en ese embarazo, los mejores médicos, la mejor clínica, vitaminas de Alemania, masajes, yoga para embarazadas. Una auxiliar sanitaria, una chica muy joven, con pecas y una trenza, la ayudó a bajar hasta la entrada principal. Ella llevaba la bolsa mientras Lily bajaba con cuidado las escaleras con el bebé en brazos.
El ascensor del antiguo edificio de la maternidad no funcionaba desde hacía una semana y todos bajaban a pie. Lily contaba los escalones, 24 hasta el rellano. Luego otros 24 más, intentando no pensar en cómo le dolía todo el cuerpo después del parto. En la entrada se agolpaba la gente. Varias familias felices se fotografiaban en los escalones. Alguien sacaba globos, otros cargaban cosas en el coche. Una mujer mayor con un vestido floreado lloraba, apretando contra el pecho un envoltorio con su nieto. Un padre joven sostenía torpemente un ramo e intentaba grabar al mismo tiempo con el móvil. El ajetreo habitual del día de las altas. Lily se colocó un poco a un lado, bajo la sombra de un gran arce, y se puso a esperar. Mayo había salido cálido, casi caluroso. El sol ya calentaba como en verano, y Lily se alegró de haber elegido para la salida un vestido ligero y no unos vaqueros. El vientre aún no había vuelto a su tamaño anterior, pero el vestido de cintura alta lo disimulaba. Quería verse bonita para su marido. Quería que él la mirara con orgullo. Sacó el teléfono y miró la hora. Las 12:05. Richard llegaba un poco tarde, pero era normal. A esa hora el tráfico en el centro de la ciudad era terrible. Lily abrió el mensajero y escribió: «Ya estoy abajo, te espero en la entrada». Patrick se portaba como un campeón. La respuesta llegó un minuto después. «Voy en camino, estaré ahí en 10 minutos». «No te muevas de ahí, quédate en el sitio». Patrick se removió dentro del sobre, y Lily empezó a mecerlo suavemente, tarareando algo sin palabras. Miraba a las otras familias e imaginaba cómo dentro de unos minutos ellos también serían igual de felices, riendo, haciéndose fotos junto al coche. Richard seguramente había decorado el automóvil con globos, como estaba de moda, o había alquilado una limusina, o contratado a un fotógrafo. Era muy capaz de montar todo un espectáculo. Una mujer se detuvo a su lado. Lily la percibió por el rabillo del ojo, bajita, con gafas oscuras y un pañuelo atado a la cabeza de manera anticuada, como se llevaba en los pueblos. Al principio no le prestó atención, al fin y al cabo, por la maternidad pasaba todo tipo de gente, quizá venía a visitar a alguien, quizá trabajaba allí en mantenimiento. Pero la mujer no se iba. Se quedó a 3 pasos, mirando. Lily sentía esa mirada a través de los cristales oscuros de las gafas, fija, tensa. Había algo nervioso, espasmódico, en su postura. ¿Perdone? ¿Quería algo? Lily apretó instintivamente a su hijo con más fuerza contra el pecho. La mujer dio un paso más cerca. Lily vio cómo le temblaban las manos al llevarlas al rostro. Lentamente se quitó las gafas. El mundo se detuvo. Los sonidos desaparecieron. Ya no había ni el murmullo de la multitud, ni el ruido de los coches, ni el canto de los pájaros en la copa del arce. Lily miraba un rostro que había visto miles de veces en sus sueños y pesadillas. El rostro que aparecía en la fotografía con marco negro sobre la cómoda de sus padres, entre un icono y un jarrón con flores artificiales. El rostro que no había logrado olvidar en 7 años. Emily. La voz le salió ronca, ajena, como si perteneciera a otra persona. Esto es imposible, tú estás muerta. SHHH, la mujer miró a su alrededor rápida, nerviosamente, como un pájaro. Sé cómo parece. Te lo explicaré todo, pero no ahora. Ahora escúchame con atención. A Lily le dio vueltas la cabeza. Dio un paso atrás y sintió con la espalda la corteza áspera del arce. Esto es un sueño. Esto es un delirio. Psicosis posparto, de la que los médicos habían advertido. Emily había muerto 7 años atrás. Los habían llamado para la identificación. Mamá se desmayó en la morgue.
Papá estaba pálido como una pared y se sostenía del marco de la puerta para no caer. El ataúd cerrado en el funeral, porque el cuerpo se había quemado. Un accidente en la carretera. El coche se incendió. Lily, mírame. Emily le tomó la mano. La mano estaba caliente. Real. Viva. Estoy viva. No morí en aquel accidente. Pero ahora eso no importa. Lo importante es otra cosa. ¿Cómo que no importa? Lily sintió que empezaba a faltarle el aire. Estuviste muerta 7 años. Te enterramos. Mamá todavía va al cementerio todos los domingos. Lo sé, en los ojos de Emily brillaron las lágrimas. Había envejecido en esos años, se había quedado más delgada. Junto a los labios se le habían marcado arrugas amargas que antes no tenía. Lo sé y nunca me lo perdonaré. Pero no tenía elección. Me amenazaron. Tuve que desaparecer, ¿entiendes? Fingir mi muerte. Patrick, al sentir la inquietud de su madre, empezó a quejarse. Lily de forma mecánica comenzó a mecerlo, pero las manos le temblaban. Emily, no entiendo quién te amenazaba. ¿Por qué no viniste con nosotros? Te habríamos protegido. Habríamos. No habríais podido, Emily negó con la cabeza. Eran personas muy peligrosas. Mi exmarido. Tú no lo conocías. No tuve tiempo de presentároslo. Estaba metido en asuntos, no importa. Se inclinó más cerca. Lily, tenemos poco tiempo. Él estará aquí pronto. ¿Quién él? Tu marido. Richard. Lily se quedó paralizada. Algo frío le recorrió la espalda. ¿Qué tenía que ver Richard con todo esto? Emily se acercó aún más, y Lily percibió un olor familiar, perfume de jazmín. El mismo que su hermana llevaba desde joven. Mamá todavía guardaba un frasco empezado en la habitación de Emily, que nunca se atrevió a remodelar. No deberías haberme visto, la voz de Emily sonaba apresurada, casi en un susurro, pero he venido a advertirte. No le entregues hoy el niño a tu marido. Mejor huye. ¿Huir? ¿A dónde huir? ¿De qué estás hablando? Tu marido, Richard. No es quien dice ser. Planea llevarse al niño. Claro que va a llevárselo. Es su padre. Vendrá y nos iremos juntos a casa. No, Lily. No juntos. Planea llevarse al niño y marcharse con él. Sin ti. Para siempre. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Lily miraba a su hermana, tratando de comprender si ella se había vuelto loca. ¿O quizá la loca era ella misma? ¿Y si en realidad no había nadie a su lado y estaba hablando con el vacío? Es una locura, susurró Lily. Richard me ama. Esperó a este niño durante 3 años. Es un mentiroso, cortó Emily. Y puedo demostrarlo. Miró de nuevo a su alrededor, inspeccionó rápidamente la explanada frente a la maternidad y luego le metió a Lily en la mano un sobre grueso de papel marrón espeso. Aquí está todo lo que necesitas saber. Documentos, pruebas, fotografías. Cuando lo leas, lo entenderás. Emily, espera, Lily agarró a su hermana por la manga. No puedes volver a desaparecer así. Durante 7 años pensé que estabas muerta. Te encontraré, Emily cubrió su mano con la suya. Lo prometo. Cuando todo termine, te lo explicaré todo. Pero ahora tengo que irme. No deben verme aquí. Si él se entera de que estoy viva. No terminó la frase. Se puso rápidamente las gafas, se acomodó el pañuelo y se alejó con paso apresurado, casi corriendo. Giró por la esquina del edificio y desapareció, como si nunca hubiera estado allí. Lily se quedó bajo el arce, apretando contra sí a su hijo y el sobre.
El corazón le latía tan fuerte que le resonaba en las sienes. La frente se le cubrió de sudor. De repente las piernas se le volvieron de algodón y se sentó lentamente en un banco de madera. Patrick rompió a llorar, fuerte y exigente. Lily comenzó a mecerlo de manera automática, pero los pensamientos se confundían, se atropellaban unos a otros. Emily está viva. La hermana a la que había llorado durante 7 años, a la que enterraron en un ataúd cerrado, sobre cuya tumba mamá plantó un arbusto de lilas, estaba viva. Acababa de estar a su lado diciendo cosas completamente disparatadas. No le entregues el niño a tu marido. Huye. Lily miró el sobre. Grueso, pesado, sin inscripciones ni sellos. Las manos le temblaban tanto que apenas podía sostenerlo. ¿Tal vez no abrirlo? ¿Tirarlo a la papelera y olvidarlo, fingir que no había pasado nada? ¿Qué era una alucinación, un delirio posparto de la imaginación? Pero había un perfume, de jazmín, que ella reconocería entre mil. Y el lunar en el lado izquierdo del cuello, pequeño, con forma de media luna. Eso no se puede falsificar. Con los dedos temblorosos, Lily rasgó el sobre. Dentro había un montón de papeles. Lily los sacó, procurando no dejarlos caer y, al mismo tiempo, sostener a Patrick, que seguía quejándose. El primero era una fotografía, brillante, vívida, claramente impresa en un estudio profesional. Richard, su marido, con una camisa de lino, bronceado, sonriente. A su lado, una mujer, hermosa, con el pelo negro y largo y ojos almendrados. Ella lo abrazaba por la cintura y él apoyaba la mano en su hombro. Detrás de ellos se veía un mar turquesa y arena blanca como la nieve. En el reverso de la foto alguien había escrito con bolígrafo azul: Dubái, marzo. En marzo Richard había estado en un viaje de negocios en Kazajistán. Eso fue lo que dijo. En aquel momento Lily estaba en su 7º mes, se sentía mal, y él se fue por una semana, aunque ella le pidió que se quedara. Negociaciones importantes, cariño. Un contrato de varios millones. No puedo fallar a los socios. Ella lo esperaba, contaba los días. Él llamaba cada noche, hablaba de reuniones de trabajo aburridas, de una ciudad polvorienta, de la comida insípida del hotel. Y resulta que, en realidad, estaba tomando el sol en una playa de Dubái con alguna mujer. Lily pasó la hoja siguiente. Una impresión de una conversación de un mensajero. Columnas ordenadas de mensajes, fechas, horas. Pronto todo terminará. Solo queda esperar el parto. Era Richard. Ella reconocería su forma de escribir en cualquier lugar, frases cortas, ningún emoticono. ¿Está seguro de que ella no sospecha nada? Eso lo escribía la mujer. Leslie. Absolutamente. Lily es una tonta ingenua. Cree cada palabra que le digo. Las letras se desdibujaban ante sus ojos. Lily parpadeó y las lágrimas rodaron por sus mejillas. Una tonta ingenua. 3 años de matrimonio. 3 años en los que pensó que había encontrado su amor, su felicidad. Y él la llamaba tonta en conversaciones con su amante. Se obligó a seguir leyendo. ¿Y si no entrega al niño? Lo entregará. Lo tengo todo planeado. Los sacaré del hospital de maternidad, los llevaré a casa, como si fuera a recoger cosas. Y allí ya estará Roger con los documentos. No tendrá tiempo ni de reaccionar. Diré que voy a llevar al pequeño un minuto a la habitación infantil y saldré por la puerta trasera. ¿Y qué pasará con ella después? Me divorciaré. No podrá demostrar nada. Según los documentos, el niño será tuyo. Nació en los Emiratos. Los médicos locales lo confirmarán todo. Para entonces ya estaremos lejos. Lily sintió como las náuseas le subían a la garganta.
Se dobló casi por la mitad, a punto de dejar caer al bebé. A su lado, en el banco, había una botella de agua que la enfermera le había dado para el camino. Lily dio varios sorbos, intentando calmar el temblor. Esto no puede ser verdad. Es una broma cruel de alguien. Una falsificación. Una provocación. Pero seguía pasando las páginas, y cada documento siguiente golpeaba más fuerte que el anterior. Certificado de nacimiento. El formulario parecía oficial, con escudo, con sellos. Nombre, Patrick. Fecha de nacimiento, hace 4 días, la misma fecha en la que ella dio a luz a Patrick en el hospital. Pero en el apartado madre figuraba otro nombre. Leslie Shepard. Y el lugar de nacimiento, Dubái, o Clínica Al-Zahra. Un certificado falso de su hijo, con el nombre de una mujer desconocida. El siguiente documento, 2 billetes de avión. Vuelo dentro de 3 días. Pasajeros, Pet Richard y un bebé de sexo masculino, Patrick Pet. 2 billetes. No 3. Sin ella. Las manos le temblaban tanto que los papeles se desparramaron por el banco. Lily los recogía, y las lágrimas caían sobre las páginas, emborronando las letras. Una mujer que pasaba por allí se detuvo. «Señorita, ¿se encuentra mal? ¿Puedo ayudarla en algo?» Lily negó con la cabeza, incapaz de hablar. La mujer se quedó un momento y luego siguió su camino, volviéndose a mirar. Patrick volvió a llorar. Lily lo apretó contra su pecho y empezó a mecerse de un lado a otro, sin comprender a quién intentaba calmar, a él o a sí misma. 3 años. 3 años vivió con ese hombre, se dormía a su lado, despertaba a su lado, le preparaba el desayuno, lo esperaba del trabajo, hacía planes para el futuro. Y todo ese tiempo él mentía. Empezó a recordar los últimos meses del embarazo, rarezas que atribuía a su propia suspicacia, a las hormonas, al cansancio. Viajes de trabajo frecuentes. Antes Richard viajaba quizá una vez al mes, pero desde el otoño empezó a irse cada semana. Kazajistán, Emiratos, Turquía. El negocio se está expandiendo, cariño. Tú quieres que nuestro hijo tenga lo mejor, ¿verdad? Llamadas secretas. Salía al balcón para hablar por teléfono o se encerraba en el despacho. Antes podía charlar con los socios delante de ella y ahora se escondía. Información confidencial, tú lo entiendes. Preguntas sobre los documentos. Varias veces le preguntó dónde estaba su pasaporte, dónde la póliza, dónde la cartilla del control prenatal. Ella pensaba que se preocupaba, que quería que todo estuviera en orden para el parto. Y él, probablemente, comprobaba si algo podría estropear su plan. Y además insistió en que diera a luz precisamente en ese hospital, estatal, viejo, en las afueras. Aunque podían permitirse cualquier clínica privada. Aquí trabaja el mejor obstetra de la ciudad, decía Richard. Me lo recomendaron personas de confianza. O quizás simplemente eligió un lugar donde fuera más fácil llevar a cabo lo planeado. Donde hubiera menos cámaras, menos seguridad, donde nadie hiciera preguntas innecesarias. Lily levantó la cabeza y miró la carretera. Aún no se veía el todoterreno negro. ¿Cuánto tiempo tenía? ¿5 minutos? 10. Sacó el teléfono. Los dedos no le obedecían. 3 veces marcó mal el pin. La pantalla se bloqueó durante 1 minuto. Lily se quedó sentada mirando el temporizador, sintiendo cómo se escapaban segundos preciosos. Por fin el teléfono se desbloqueó. ¿A quién llamar? ¿A la policía? ¿Y qué decir? Hola. Mi marido quiere robar a nuestro hijo. Me enteré por mi hermana muerta. La tomarían por loca. Mía. Amiga de la infancia. Estudiaron juntas en la escuela. Luego intentaron entrar juntas a la universidad, solo que Lily no lo logró,
y Mia ingresó en la academia de policía. Ahora trabajaba como investigadora en la comisaría del distrito. Se veían pocas veces, pero a veces se llamaban en cumpleaños, en Año Nuevo. Lily encontró el contacto en el teléfono. Mia Canary. La última vez que hablaron fue en enero. Lily contaba sobre el embarazo, Mia la felicitaba. Tonos. 1, 2, 3. Lily ya pensaba que su amiga no contestaría cuando escuchó la voz familiar. ¿Aló, Lily? Vaya sorpresa. Mia, la voz se le quebró en un ronquido. Mia, necesito ayuda. Urgente. El tono de la amiga cambió al instante. ¿Qué pasó? ¿Dónde estás? Estoy en el hospital de maternidad. En la calle ancha. Lily, me estás asustando. ¿Qué ocurrió? Lily tragó saliva. ¿Cómo explicar algo en lo que ella misma no creía del todo? Mi marido creo que quiere llevarse al niño y sacarlo del país. Sin mí. Tengo documentos. Pruebas. Una pausa al otro lado de la línea. ¿Qué pruebas? Un certificado de nacimiento falso. Billetes de avión. Conversaciones con alguna mujer. Lily, entiendo que suene una locura, pero ¿de dónde sacaste esos documentos? Lily dudó. ¿Hablar de Emily? Mia conocía a su hermana, había estado en el funeral. Si decía que los documentos venían de una fallecida, seguro pensaría que Lily había perdido la cabeza. Me los entregaron. No importa quién. Lo importante es que son reales. Mia, por favor, él llegará pronto. Tengo miedo de subir a su coche. Otra pausa. Lily oía como su amiga hablaba con alguien en la oficina. Está bien, dijo por fin Mia. La voz se volvió clara, autoritaria. Escúchame con atención. ¿Dónde estás exactamente ahora? ¿En la entrada principal? Sí. Bajo un árbol, a la derecha del porche. Aléjate de ahí. Busca un lugar donde haya gente, un banco, una parada, algún sitio. No te quedes sola. Y no te subas al coche de tu marido, diga lo que diga. Voy para allá. Llegaré en unos 15 o 20 minutos. Mia, ¿y si llega antes? Gana tiempo. Dile que todavía no han dado el alta al bebé, que hay que esperar al médico. Lo que sea. Lo principal es que no te subas al coche y no le entregues al niño. Está bien, lo entiendo. Y, Lily, si los documentos son auténticos, es un delito grave. Falsificación, intento de secuestro. Irá a prisión por mucho tiempo. Lily colgó y miró a su alrededor. A la derecha del hospital de maternidad había un pequeño parque infantil, un tobogán, columpios, un arenero. Allí estaban sentadas varias mujeres con cochecitos, hablaban, se reían. Si se acercaba a ellas, estaría a la vista. Richard no haría nada sospechoso delante de testigos. Lily se levantó, recogió el bolso y caminó hacia el parque, apretando a Patrick contra su pecho. Las piernas le flaqueaban, la cabeza le daba vueltas. Por el estrés empezó a salirle leche, sentía cómo se humedecía la blusa bajo el vestido. Una de las mujeres del parque se movió, haciéndole sitio en el banco. Siéntese. Veo que acaban de darles el alta. Los primeros días son duros. Sí, Lily asintió, incapaz de hablar. La mujer, corpulenta, de aspecto bondadoso, de unos 40 años, sonrió con comprensión. Este ya es el tercero. Los dos primeros son varones, corren como locos. Y esta es la niña. Por fin. Asintió hacia un cochecito rosa, en el que dormía una niña de más o menos la edad de Patrick. ¿Y el suyo es niño? Sí, logró decir Lily. Patrick, bonito nombre. Lo eligió mi marido.
La palabra marido le cortó como un cuchillo. Lily tragó saliva. Sí, en honor a su abuelo. Sacó el teléfono y miró la hora. Habían pasado 3 minutos desde que recibió el mensaje de Richard. Eso significaba que estaría allí en unos 7 minutos. 7 minutos. Mia había dicho 15-20. Lily volvió a mirar los documentos que aún apretaba en la mano. Había otra página más. No había tenido tiempo de leerla. Una hoja doblada por la mitad con texto manuscrito. La letra era desconocida, afilada, con una fuerte inclinación hacia la derecha. Lily, sé que ahora estás en shock. Yo también lo estaría, pero no tengo tiempo para explicarlo todo con detalle. Tu marido no es quien parece. Su verdadero nombre no es Richard Pett. Está vinculado a personas que se dedican al tráfico ilegal de niños al extranjero. Familias ricas en los Emiratos pagan enormes sumas por bebés blancos y sanos. Se casó contigo por esto. El niño fue el objetivo desde el principio. Los documentos que he adjuntado son auténticos. Los obtuve de una persona que trabajaba para tu marido y decidió salir del juego. Cuídate a ti y al bebé. No creas a Richard, diga lo que diga. Perdona que no pueda estar a tu lado. Emily. Lily leyó la carta 3 veces. Las letras saltaban ante sus ojos, negándose a formar un sentido coherente. Se casó por el niño. El niño fue el objetivo desde el principio. Hace 3 años. El cumpleaños de una conocida en común. Richard se le acercó primero, le llevó una copa de vino, inició la conversación. Ella pensó, el destino. Pensó, qué suerte. Y resulta que él la había elegido. La había observado, como una mercancía en el mercado. ¿Por qué precisamente ella? Lily intentó recordar que había contado de sí misma aquella noche, que trabajaba como traductora, que vivía sola, que sus padres estaban lejos, en una ciudad pequeña, que soñaba con una familia, con hijos. La víctima ideal. Sola. Sin dinero. Soñadora. Sin contactos, sin parientes influyentes, sin amigos en altos círculos. Si el niño desapareciera, ¿quién la escucharía? ¿A quién podría quejarse? Las náuseas volvieron a subirle a la garganta. Lily se inclinó hacia adelante, respirando hondo. Oiga, ¿seguro que está bien? Se preocupó la mujer a su lado. Está muy pálida. ¿Llamamos a un médico? No, gracias, Lily negó con la cabeza. Solo me mareé un poco. Se me pasará ahora. Se obligó a enderezarse. No podía llamar la atención. No podía mostrar que algo iba mal. Si Richard la veía en ese estado, entendería que ella sabía. Patrick volvió a llorar, esta vez de manera exigente, con hambre. Lily miró el reloj. Habían pasado casi 3 horas desde la última toma. Había que alimentarlo. ¿Pero cómo? Aquí, en el parque, delante de todos. La mujer que estaba cerca pareció leerle el pensamiento. Hay que darle de comer. Allí, detrás de los arbustos, hay un banco. Es tranquilo, no pasa nadie. Yo también me avergonzaba al principio, y luego me acostumbré. Lilia sintió y fue hacia donde le indicó la mujer. El banco realmente estaba oculto de las miradas ajenas por los frondosos arbustos de lilas. El aire olía tan dulce, tan primaveral, que por un segundo Lily sintió como si todo aquello no le estuviera pasando a ella. Se sentó, desabrochó el vestido y acercó a su hijo al pecho. Patrick empezó a succionar con avidez y su llanto se apagó al instante. Lily se quedó mirándolo, la naricita diminuta, los ojitos cerrados con largas pestañas, los deditos apretados en puñitos. Su hijo, su sangre, su carne. Y alguien quería arrebatárselo, llevárselo al otro lado del mundo,
entregarlo a desconocidos. La ira brotó desde lo más hondo, ardiente, avasalladora. Lily jamás había sentido nada parecido en su vida. Era algo primitivo, animal, el instinto de una madre que protege a su cría. No se lo daría a nadie. Nunca. El teléfono vibró en su bolsillo. Un mensaje de Richard. Ya estoy aquí. ¿Dónde estás? No te veo en la entrada. Los dedos le temblaron sobre el teclado. ¿Qué escribir? Mia había dicho que ganara tiempo. Llamaron a Patrick para un chequeo médico. Dijeron que esperáramos unos 10 minutos. La respuesta llegó al instante. ¿Qué chequeo? Ya te habían dado el alta. No lo sé, algo con los análisis. Dijeron que había que comprobarlos otra vez. Pausa. 3 minutos sin respuesta. Lily se imaginó cómo él estaría sentado en el coche, tamborileando los dedos sobre el volante. Enfadado, nervioso. Su plan empezaba a desmoronarse. Nuevo mensaje. Subo a verte. No. Lo escribió demasiado rápido, demasiado brusco. Borró el texto y volvió a escribir. No hace falta, aquí no dejan pasar. Espera, ya bajo. Lily, ¿qué está pasando? ¿Estás bien? Sí, todo está bien. Solo estoy esperando al médico. No te preocupes. Patrick terminó de comer y se soltó del pecho, lleno y satisfecho. Lily se abrochó el vestido y se lo apoyó en el hombro para que eructara. Movimientos mecánicos, practicados durante 4 días en la maternidad, mientras su cabeza estaba ocupada por algo muy distinto. Miró por entre los arbustos. En la explanada frente a la maternidad apareció un todoterreno negro. Richard estaba junto al coche, hablando por teléfono, caminando nerviosamente de un lado a otro. Lily lo observaba desde lejos, a ese hombre al que consideraba su esposo, el amor de su vida, el padre de su hijo. Alto, de hombros anchos, con un traje caro. El pelo peinado hacia atrás, un reloj de varios miles de dólares brillando en su muñeca. Un envoltorio bonito. ¿Y por dentro? Recordó su primera cita, un restaurante en una azotea, el atardecer sobre la ciudad, su sonrisa. Eres especial, le decía entonces. Mentira. Todo había sido mentira desde el principio. A lo lejos se oyó una sirena. Lily se tensó, escuchando. El sonido se acercaba. Un coche de policía dobló la esquina y se detuvo justo frente a la maternidad. De él bajaron 2 hombres uniformados y una mujer de civil. Mia. Lily vio cómo su amiga se acercaba a Richard y le mostraba una credencial. Vio cómo en el rostro de su marido primero apareció la sorpresa, luego la irritación y después algo parecido al miedo. Se levantó del banco y fue hacia ellos. Las piernas aún le flaqueaban, pero dentro ya no había pánico, había una determinación fría. Lily cruzó la explanada apretando a Patrick contra el pecho. Cada paso le costaba un esfuerzo enorme, como si avanzara a través de gelatina espesa. Las mujeres sentadas en los bancos la siguieron con la mirada, pero ella no les prestó atención. Mia estaba frente a Richard, con las piernas bien separadas, en una postura segura y autoritaria. A su lado se movía inquieto un joven sargento con expresión alerta. Richard decía algo, gesticulando con vehemencia. Su voz se hacía cada vez más alta. No entiendo cuál es el problema. He venido a recoger a mi esposa de la maternidad. ¿Eso ahora es un delito? Ciudadano, tranquilícese, dijo Mia con tono firme y profesional. Solo queremos hacerle algunas preguntas. ¿Qué preguntas? Preguntó Richard con irritación. ¿Quién es usted? Lily se acercó más. Richard la vio y cambió el tono al instante. Cariño, por fin. ¿Qué está pasando?
¿Por qué hay policía aquí? Dio un paso hacia ella, abriendo los brazos para abrazarla. Lily retrocedió, cubriendo instintivamente al niño con su cuerpo. No te acerques. Richard se quedó inmóvil. En su rostro pasó algo entre la sorpresa y la confusión, pero enseguida fue reemplazado por una expresión de preocupación. Lily, ¿qué te pasa? Estás muy pálida. ¿Te sientes mal? Me siento perfectamente, dijo Lily, sorprendida de lo firme que sonó su voz. Le tendió a su amiga el sobre. Mía, aquí están los documentos de los que te hablé. Mía sacó los papeles, los hojeó rápidamente y sus cejas se arquearon. ¿Y esta tontería qué es? Richard intentó mirar por encima del hombro de la investigadora. ¿Qué documentos? Lily, explica qué está pasando. Richard Pitt. Mia levantó la vista hacia él. Sí, soy yo. Y dígame, ¿usted pensaba volar a algún sitio hoy? La pausa fue brevísima, pero Lily la notó. Y Mia también. No, ¿por qué lo dice? Respondió él. He venido a llevarme a mi esposa y a mi hijo a casa. ¿Y cómo explica esto? Mia le mostró los billetes de avión. Richard palideció. Apenas un poco, pero palideció. No sé qué es eso de dónde lo han sacado. 2 billetes para un vuelo a Dubái, a su nombre y al de un recién nacido. Sin su esposa. ¿Es un error o una falsificación? No tengo ni idea de dónde han salido esos billetes. Mia le mostró el certificado de nacimiento con el nombre de Leslie Shepard. Richard guardó silencio. Lily veía cómo pensaba febrilmente, buscando una salida. Explicaciones, mentiras. Esto no lo sé. Nunca he visto este documento, murmuró. Richard, Lily oyó su propia voz como si viniera de fuera. ¿Quién es Leslie? Él se volvió hacia ella. En sus ojos había algo nuevo, algo que ella antes no había notado, o no había querido notar, frialdad, cálculo. Lily, cariño, no conozco a ninguna Leslie. Es una provocación. Alguien quiere separarnos, destruir nuestra familia. Entonces, ¿cómo explicas esto? Lily le mostró la fotografía, la misma que estaba en el sobre. Él y una mujer de pelo negro con el mar de fondo. Richard miró la foto, y su rostro se fue endureciendo poco a poco. ¿De dónde sacaste esto? No importa. Lo que importa es quién es ella y por qué estabas con ella en Dubái cuando me decías que volabas a México. Él calló. Un segundo. 2, 3. Y entonces ocurrió algo extraño. Sus hombros se relajaron, el rostro se alisó y sonrió. Con calma, casi con ternura. Está bien, dijo en voz baja. Está bien, Lily, me atrapaste. Mia hizo una seña al sargento, y éste se acercó un poco más. Richard, acompáñenos a la comisaría. Esperen. Levantó las manos en un gesto conciliador. Se lo explicaré todo. Adelante. Tengo una mujer, Leslie. Llevamos viéndonos 1 año. Es una infidelidad banal, nada más. No iba a secuestrar a nadie. ¿Y los billetes? ¿Y los documentos falsificados? Leslie quería que dejara a mi esposa. Ella está un poco loca, para ser sincero. Probablemente fue ella quien falsificó los documentos para incriminarme. Un chantaje. ¿Lo entienden? Hablaba de manera tan convincente que Lily dudó por un segundo. ¿Y si era verdad? ¿Y si se trataba de la venganza de una amante engañada? Pero Mia no se dejó engañar. Una versión interesante. Entonces no tendrá inconveniente en que revisemos su coche. Richard se quedó paralizado. ¿Para qué? Para una inspección. Si no tiene nada que ocultar, no se opondrá, ¿verdad? Él guardó silencio demasiado tiempo. Lily podía ver cómo se tensaban sus mandíbulas bajo la piel bronceada. ¿Tiene una orden?
No. Pero, si se niega, podemos detenerlo hasta aclarar las circunstancias y obtener una orden. Usted elige. Pausa. Tensa, lenta. Entonces Richard se encogió de hombros. Está bien, miren, no tengo nada que esconder. Abrió el coche. El todoterreno negro estaba impecable. Cuero y un perfume caro. En el asiento trasero había una silla de bebé, nueva, aún en su embalaje. La compré ayer, explicó Richard, para mi hijo. Mia rodeó el coche, revisó la guantera y abrió el maletero. Allí había un bolso de viaje. ¿Es suyo? Sí. Cosas para Lily y el niño. Para los primeros días. Mia desabrochó el bolso. Dentro había ropa de bebé, camisetas, pañales, biberones, y debajo, una carpeta con documentos. Lily observaba cómo su amiga sacaba los papeles uno por uno, el pasaporte de Richard, algunos contratos en árabe y otro pasaporte infantil con la foto de un recién nacido que no podía existir. Patrick tenía solo 4 días. Interesante, Mia levantó el pasaporte. ¿Y esto qué es? ¿De dónde sacaron la foto del niño en un documento emitido hace solo una semana? Richard palideció. De verdad, hasta ponerse a su lado. Eso no es mío. Alguien lo puso en su coche cerrado, entre sus cosas. Escúchenme, exijo un abogado. No tienen derecho. Richard Pett queda detenido bajo sospecha de preparación de secuestro de menor y falsificación de documentos. Tiene derecho a guardar silencio. Todo lo que diga podrá ser usado en su contra en juicio. Mia sintió al sargento, que sacó las esposas. Richard dio un paso atrás. Su rostro se deformó. Lily, diles que es un malentendido. Te amo. Amo a nuestro hijo. ¿Me conoces? Lily lo miró y sintió como algo se rompía dentro de ella. 3 años. 3 años durmiendo junto a ese hombre, creyendo cada palabra suya, planeando un futuro, mientras él mentía, la usaba. Solo la veía como incubadora para el niño que planeaba robar. No te conozco, dijo en voz baja. Nunca te conocí. Las esposas cerraron sus muñecas. Richard se agitó, intentó liberarse, pero el sargento lo sujetó con firmeza. ¿Te arrepentirás de esto? Su voz cambió, se volvió dura, cruel. La máscara de marido atento había desaparecido por completo. ¿Crees que esto es el fin? Tengo contactos. Tengo dinero. Saldré mañana mismo y entonces. Llévenselo, ordenó Mia. El sargento condujo a Richard hacia el coche patrulla. Él seguía gritando algo, pero Lily ya no escuchaba. Estaba allí, sosteniendo a Patrick contra su pecho, viendo cómo el hombre que había considerado su esposo era colocado en el asiento trasero de un vehículo policial. Patrick se despertó con el ruido y gimió. Lily comenzó a mecerlo automáticamente. Lily, Mia se acercó y puso la mano sobre su hombro. Necesitas venir con nosotras a la comisaría y declarar. Cuanto antes, mejor. Mientras más fresca esté la memoria. Lily asintió. Se sentía extrañamente vacía, ligera, como si le hubieran extraído todas las emociones. Shock. Probablemente, eso era el shock. La sentaron en otro coche, no en el de Richard. Mia se sentó a su lado. ¿Cómo te sientes? No sé, respondió Lily con sinceridad. Por ahora, nada. Es normal. Luego vendrá todo. El coche arrancó. Lily miraba por la ventana la ciudad que pasaba y trataba de comprender lo ocurrido. Hace 2 horas era una mujer feliz, esperando a su esposo frente a la maternidad. Ahora iba a declarar contra el hombre con quien se había casado. En la comisaría había ruido y movimiento. Lily la condujeron a una habitación separada, un despacho pequeño,
con paredes desgastadas y muebles austeros. Mia le trajo té en un vaso de plástico y un sándwich. Come algo. Estás lactando, necesitas fuerzas. Lily mordió el sándwich obedientemente, aunque no sentía sabor. El interrogatorio duró casi 2 horas. La investigadora, una mujer mayor con ojos cansados y cabello canoso recogido en un moño estricto, hacía las preguntas con una voz tranquila, casi monótona. ¿Cuándo conoció a su marido? ¿Cómo fue su relación? ¿Notó algo sospechoso? Lily hablaba de los frecuentes viajes de trabajo, de las llamadas secretas, de la insistencia con la que Rachel quería que tuvieran un hijo, de cómo eligió ese hospital de maternidad, de cómo insistía en que él mismo la recogería el día del alta. ¿Y estos documentos, de dónde los tiene? Preguntó la investigadora. Lily vaciló. Todavía no había contado nada sobre Emily. Me los dio un informante. ¿Quién exactamente? No puedo decirlo. La investigadora la miró con una mirada larga y analítica. Lily, ¿entiende que esto es importante para el caso? Necesitamos identificar la fuente de la información, verificar la autenticidad de los documentos. Son auténticos, dijo Lily con firmeza. Ustedes mismos encontraron el pasaporte en su coche. Sí, pero ya contaré después, dijo en voz baja Lily. Sintió de nuevo un nudo en la garganta. Por favor, no ahora. Necesito tiempo. La investigadora guardó silencio y luego asintió. Está bien, por ahora es suficiente, pero tendremos que volver a encontrarnos. Patrick se despertó y empezó a llorar con insistencia y exigencia. Lily miró el reloj. Habían pasado 3 horas desde la última toma. Necesito darle de comer al bebé. Por supuesto, allí afuera hay una sala de descanso. Hay un sofá, puede acomodarse. La sala de descanso resultó ser un pequeño cuartito con un sofá hundido y una lámpara tenue. Pero a Lily no le importó. Se sentó, desabrochó la blusa y acercó a su hijo al pecho. Patrick chupó con avidez. Sus manitas se cerraban y se abrían. Lily lo miraba y pensaba en lo cerca que había estado. Unos minutos más, y se habría subido al coche con Rachel. ¿Y luego qué? La puerta se abrió suavemente. En el umbral estaba Mia. ¿Puedo? Pasa. Su amiga se sentó junto a ella en el sofá y guardó silencio. ¿Sabes lo que encontramos en su teléfono? Lily negó con la cabeza. Mensajes con un intermediario. Un tal Roger, que se dedica a estos asuntos desde hace muchos años. El esquema es sencillo, encuentran mujeres solteras que quieren formar una familia y tener hijos. Se casan con ellas, esperan el nacimiento del bebé y luego lo sacan del país con documentos falsos. Allí lo venden a familias ricas que no pueden tener hijos. Lo venden. Lily escuchó esa palabra y sintió una ola de terror helado recorrer su cuerpo. ¿Cuántos casos ha habido? Aún no lo sabemos. La investigación apenas comienza, pero por los mensajes, tu marido lleva años en esto. Él no es mi marido, dijo Lily en voz baja. Ya no lo es. Mia tomó su mano entre las suyas. Eres valiente. Si no fuera por ti, si no fueran esos documentos, nunca lo habríamos atrapado. Era muy cuidadoso. No fui yo, susurró Lily. Fue mi hermana. ¿Tu hermana? Pero dijiste que no tenías. Mia se detuvo. Espera, Emily, pero ella murió. Sí, yo también pensaba eso, dijo Lily. Hasta hoy había contado todo sobre la mujer con gafas oscuras en el hospital, el perfume familiar, el lunar en el cuello, el sobre con documentos y la carta. Mia escuchó en silencio, sin interrumpir. Cuando Lily terminó, guardó silencio por largo rato. Esto ni siquiera sé qué decir. ¿Estás segura de que era ella? Absolutamente. Reconozco a mi hermana. ¿Pero cómo? ¿Por qué? ¿Para qué fingir su muerte? Escribió que la amenazaban,
exmarido, algunas personas peligrosas. Mia frunció el ceño. Tendremos que verificar esto. Si ella está viva, cambia muchas cosas. Y surge la pregunta de cómo supo sobre los planes de tu marido. Escribió que recibió la información de alguien que trabajaba para Richard. Entonces hay un informante dentro de su red. Eso es bueno. Muy bueno para la investigación. Patrick terminó de comer y se quedó dormido sobre su pecho. Lily cerró cuidadosamente la blusa y se recostó en el respaldo del sofá. ¿Qué pasará ahora con Richard? Se le presentarán cargos. Falsificación de documentos, intento de secuestro de un menor son delitos graves. Si probamos su conexión con la red internacional, se sumará también tráfico de personas. Pasará mucho tiempo en la cárcel. ¿Y conmigo? Preguntó Lily en voz baja. Necesitarás protección, al menos al principio. No sabemos quién más estuvo involucrado en este esquema. Puede que tuviera cómplices. Protección, la palabra sonó extraña. Lily había sentido toda su vida seguridad junto a Richard, su dinero, sus contactos, su confianza. Y ahora resultaba que él era la mayor amenaza. Tengo un lugar a donde ir, dijo ella, con mis padres. Viven en un pequeño pueblo, lejos de aquí. Es una buena opción, pero primero hay algunas formalidades más. Las formalidades duraron otras 3 horas. Lily firmó papeles, respondió preguntas adicionales, esperó mientras se redactaban los protocolos. Patrick se despertaba y volvía a dormirse, comía y regurgitaba, lloraba y se calmaba. Un bebé normal, al que los dramas de los adultos le eran indiferentes. Cuando Lily finalmente salió de la comisaría, ya estaba oscureciendo. La tarde de mayo era cálida y pegajosa, olía a lilas y a gasolina. Ella estaba en el porche con el bebé en brazos y no sabía a dónde ir. A casa, al apartamento donde había vivido 3 años con un hombre que quería robarle su hijo. Solo pensar en eso le provocaba náuseas. Mia salió tras ella. ¿Quieres que te lleve a algún lado? No sé a dónde. ¿No quieres ir al apartamento? No, de ninguna manera. Entonces vamos a mi casa. Pasarás la noche allí y mañana decidimos qué hacer después. Lily asintió. No tenía fuerzas para discutir, tomar decisiones o pensar. Solo quería una cosa, acostarse, cerrar los ojos y despertarse con la certeza de que todo había sido una pesadilla. Pero sabía que no era un sueño. Esta era su nueva realidad. 3 meses pasaron como un solo día largo y pesado. Lily vivía con sus padres en Berjosovka, un pequeño pueblo perdido entre campos y bosquecillos. Aquí todo era diferente. El aire olía a hierba recién cortada, los vecinos saludaban desde la cerca y el tiempo parecía fluir lentamente, a regañadientes. Patrick crecía y cambiaba cada día. Ya sostenía la cabeza, sonreía con su boca sin dientes cuando la abuela se inclinaba sobre la cuna, estiraba los bracitos hacia los sonajeros coloridos. Lily lo miraba y no podía creer que alguien quisiera llevárselo, transportarlo al otro lado del mundo, entregarlo a extraños. Richard estaba en el centro de detención. Mia llamaba una vez por semana para contarle el progreso del caso. Resultó que él era parte de toda una red internacional dedicada a la exportación ilegal de niños. La investigación iba desenredando conexiones, encontrando nuevos implicados, llegando a intermediarios en otros países. A Richard le amenazaban de 10 a 15 años de prisión. El divorcio se gestionó rápidamente. Lily presentó la solicitud y un mes después volvió a ser mujer libre. Pete. No. Recuperó su apellido de soltera, Smith. Lily Smith. Así estaba bien. Sus padres la recibieron sin preguntas. Su madre,
Kathleen solo lloró en silencio al ver a su hija en el umbral con el bebé en brazos y un solo bolso. Su padre, Arnold, silenciosamente tomó el bolso, lo llevó a la habitación y se fue a poner la tetera. No preguntaron, no dieron consejos, simplemente estuvieron presentes. La habitación de Lily quedó casi igual que en su infancia, los mismos papeles pintados con flores pequeñas, el mismo escritorio junto a la ventana, los mismos libros en la estantería Verne, Dumas, los desgastados tomos del programa escolar. Solo se retiró la cama, se puso un sofá cama y se añadió una cuna, la vecina la había dado, sus nietos ya habían crecido. Lily pasaba los días en un extraño estado de entumecimiento, alimentaba a Patrick, lo paseaba por las calles tranquilas, ayudaba a su madre en el huerto. Por las tardes se sentaba en la veranda, miraba el atardecer y trataba de entender qué hacer después. El trabajo de traductora quedó en la vida pasada. El dinero, los pequeños ahorros que tenía en su cuenta personal, se estaban acabando. Había que decidir algo, pero no tenía fuerzas. Emily estaba en su mente constantemente. ¿Dónde estaría ahora? ¿Por qué no daba señales de vida? ¿Estaría siquiera viva, o aquel encuentro en la maternidad había sido su única y última aparición? Lily se lo contó a sus padres. No de inmediato, pasaron 2 semanas antes de que reuniera el valor. Esa noche estaban sentados en la cocina, tomando té con mermelada. Patrick dormía en su cunita en la habitación contigua. Mamá, papá, necesito contarles algo. La miraron con cautela, con preocupación. Probablemente esperaban otra mala noticia. Emily está viva. Mamá dejó caer la cuchara. Cayó al suelo con un tenue tintineo y rodó debajo de la mesa. ¿Qué dijiste? Emily no murió en ese accidente. Fingió su muerte. Papá se quedó inmóvil, solo sus dedos se pusieron blancos sobre el asa de la taza. Lily, la voz de mamá temblaba. ¿Estás cansada? Has pasado por tanto. ¿No te habrá parecido? No me pareció. La vi. Se me acercó en la maternidad. Me dio los documentos que salvaron a Patrick. Lily contó todo, sobre la mujer con gafas oscuras, el perfume familiar, el lunar en forma de media luna, la carta. Cuando terminó, la cocina quedó en silencio. Mamá lloraba en silencio, las lágrimas corrían por sus mejillas y caían sobre el mantel. Papá miraba hacia la pared, su rostro gris, envejecido. —7 años, susurró mamá. 7 años he ido a su tumba, he hablado con ella, he pedido perdón por no haberla protegido. Mamá, ¿por qué? Lily no pudo contener la voz. ¿Por qué no nos lo dijo? La habríamos protegido, escondido. Somos sus padres. Escribió que gente muy peligrosa la amenazaba. Tenía miedo de ponernos en riesgo. ¿Ponernos en riesgo? La voz de mamá sonó amarga. ¿Y que la hayamos llorado durante 7 años no significa nada? ¿Que papá casi muere de un infarto cuando nos llamaron del depósito de cadáveres no significa nada? Papá le puso la mano en el hombro. Kathleen, no hace falta. ¿Cómo que no hace falta, Arnold? Mamá se detuvo. Estuvo viva todo este tiempo y nosotros. Se echó a llorar a sollozos. Lily miraba a su madre y sentía como sus propias lágrimas corrían por sus mejillas. Entendía su dolor, vivir 7 años con la idea de haber perdido a su hija y de repente descubrir que estaba viva y no daba señales de vida. Después de aquella noche, mamá estuvo enferma durante mucho tiempo. No físicamente, solo permanecía acostada en su cuarto, de espaldas a la pared, sin ganas de comer ni de hablar. Lily le traía té, se sentaba a su lado y le acariciaba la mano. Papá caminaba sombrío, callado, fumando un cigarrillo tras otro en el porche, aunque había dejado de fumar hacía 20 años. Y luego, a mediados de agosto, Emily llegó.
Lily estaba en el huerto, recogiendo pepinos en un viejo cubo esmaltado. Patrick yacía en su cochecito bajo el manzano, mirando las hojas que se mecían. La puerta chirrió, y Lily levantó la cabeza. En el sendero estaba una mujer, sin gafas, sin pañuelo. Su cabello, antes castaño oscuro, ahora casi gris, cortado corto. Su rostro estaba demacrado, envejecido. Pero era ella. Emily, susurró Lily. Hola, hermanita. Lily dejó caer el cubo. Los pepinos rodaron por el césped. ¿Has venido? Tú prometiste. Se quedaron mirándose a través de las hileras de tomates. Luego Lily saltó la pequeña valla y corrió hacia su hermana. Se abrazaron fuerte, desesperadamente, como si temieran que una de ellas desapareciera de nuevo. Lily sintió lo delgada que estaba Emily, los huesos se marcaban bajo la fina blusa. Te he extrañado tanto, susurró Lily. Te he extrañado muchísimo. Yo también. No tienes idea de cuánto te extrañé. Lily se secó las lágrimas. Mamá, lo sé. La he visto por la ventana. Ha cambiado mucho. No puede perdonar. Emily asintió. Lo entiendo. Yo tampoco perdonaría. Se sentaron en un banco bajo el manzano, junto al cochecito de Patrick. El pequeño se despertó, miró a la mujer desconocida y de repente sonrió ampliamente, lleno de alegría. Es guapo, dijo Emily, tocando suavemente su mejilla. Se parece a ti. Todos dicen que se parece a papá. Emily frunció el ceño. ¿A ese miserable? Ni una pizca. Lily guardó silencio. Cuéntame. Todo desde el principio. ¿Por qué fingiste tu muerte? ¿Quién te amenazaba? Emily se recostó en el respaldo del banco y cerró los ojos. Es una historia larga. Tenemos tiempo. La historia era aterradora. Emily se había casado con un hombre que resultó estar relacionado con el crimen no menor, serio. Lavado de dinero, trata de personas, contrabando. Ella lo descubrió por casualidad, vio documentos que no debía haber visto. Su esposo se dio cuenta de que ella sabía, y le dio una opción. O se quedaba callada y permanecía con él para siempre, o él la mataría a ella y a toda su familia. No podía arriesgarme con ustedes, decía Emily. Si simplemente me hubiera ido, él me habría encontrado. Habría ido a casa de mamá y papá, a ti. La única manera de protegerlos era morir. ¿Cómo lo hiciste? Tenía un amigo. La única persona en la que confiaba. Me ayudó. Encontró el cuerpo de una mujer de complexión similar, muerta en otro accidente. Cambió los documentos, fingió la catástrofe. Emily se quedó en silencio un segundo. Y el anillo de la abuela que encontraron en el cuerpo. Lo entregué a propósito para que ustedes creyeran. Lily guardó silencio, tratando de asimilar lo que escuchaba. ¿Y luego dónde estuviste todos estos años? En todas partes. Cambiaba de ciudad, de nombre, de apariencia. Trabajaba donde fuera necesario, de mesera, de limpiadora, de niñera. Me escondía. Ella respiró hondo. Y tu esposo murió hace 3 años. Lo mataron en algún ajuste de cuentas. Me enteré por casualidad, lo leí en las noticias. Y por primera vez en 4 años pude respirar con tranquilidad. Entonces, ¿por qué no regresaste antes? Preguntó Lily, mirando a su hermana. Emily abrió los ojos y la miró. Tenía miedo, dijo en voz baja. Pensaba, ¿cómo lo voy a explicar? ¿Cómo voy a mirar a mamá y papá a los ojos? Yo maté a su hija. No físicamente, pero la maté. Ellos vivieron 7 años con ese dolor. Pero ahora regresaste. ¿Por qué? Por ti. Por Patrick. Emily contó cómo descubrió los planes de Richard.
Resultó que la red en la que trabajaba el ex esposo de Lily estaba vinculada con personas del fallecido esposo de Amelie, los mismos canales, los mismos intermediarios. Amelie, viviendo bajo un nombre falso, se topó con la información por casualidad. Vio una foto de Richard y lo reconoció. Alguna vez vino a ver a mi esposo hace muchos años. Empecé a investigar, continuó Emily. Encontré a alguien que trabajaba para Richard y quería salir del juego. Me dio documentos, y entendí que debía avisarte. Estabas en riesgo. Eres mi hermana, Patrick es mi sobrino. No me lo habría perdonado si no lo hubiera intentado. En ese momento se abrió la puerta de la casa. En el umbral estaba mamá. Miraba el banco bajo el manzano, a las dos mujeres sentadas juntas. Su rostro estaba inmóvil, petrificado. Kathleen empezó a Amelie. Mamá guardó silencio. Luego bajó lentamente del porche, se acercó a la hija que había enterrado hace 7 años. La miró largamente a la cara, y luego le dio una leve palmada en la mejilla y de inmediato la abrazó, la presionó contra sí, y rompió a llorar. Hija mi hija, viva. Estuvieron así por mucho tiempo, madre e hija, abrazadas en medio del patio. Lily se sentó en el banco y lloraba, mirándolas. Patrick en el cochecito resoplaba, exigiendo atención. Papá salió del cobertizo, donde había estado reparando algo desde la mañana. Al ver la escena, su rostro se conmovió. Se acercó, abrazó a su esposa y a su hija mayor, y estuvieron los tres juntos, envejecidos, habiendo sobrevivido tanto. Por la noche, se sentaron a la mesa en el patio. Mamá puso un mantel festivo, sacó la buena vajilla. Papá trajo del sótano el licor casero, aquel que había preparado 3 años atrás para el aniversario de bodas. ¿Por qué volvimos a estar juntos?, dijo, levantando la copa. Por estar vivos, brindaron y bebieron. El licor casero era dulce, astringente, con un matiz de cereza y verano. Patrick dormía en su cunita, que habían sacado al porche. La noche de agosto era cálida, fragante. Las cigarras cantaban entre la hierba, y las estrellas se esparcían por el cielo oscuro. Lily miraba a su familia, a su mamá, apresurada con los platos, a su papá, sonriendo silenciosamente tras su bigote, a su hermana, que había regresado de entre los muertos y por primera vez en muchos meses sintió algo parecido a la tranquilidad. Por delante aún había mucho por hacer, juicios relacionados con el caso de Richard, búsqueda de trabajo, organizar una nueva vida, un largo camino para volver a aprender a confiar en la gente. Pero ahora, en esta tranquila noche de agosto, todo parecía menos aterrador. No estaba sola. Tenía una familia, aunque imperfecta, que había pasado por tanto dolor, pero viva, real, suya. Mamá le puso otra croqueta en el plato. Papá sirvió un poco más de té. Amo le contaba algo sobre una pequeña ciudad del sur donde había vivido el último año, con palmeras y mar. Quizás algún día vayamos todos juntos, dijo. Llevaremos a Patrick al mar. ¿Al mar?, repitió mamá con aire soñador. Hace siglos que no voy al mar. Entonces iremos toda la familia. Lily sonrió. Toda la familia. ¿Cuánto tiempo hacía que no pronunciaba esas palabras? Patrick se despertó y gimió. Lily se levantó, lo tomó en brazos y lo abrazó. Él se calmó de inmediato, enterrando su naricita en su cuello. Ella estaba en el porche, meciendo a su hijo y mirando las estrellas. En algún lugar, allá lejos, continuaba la vida propia, grande, ruidosa, indiferente. Pero allí, en esa pequeña casa, rodeada de seres queridos, estaba todo lo que necesitaba. A veces la vida nos quita todo, solo para devolverlo el doble. Lo importante es no tener miedo de creer en un milagro y esperar nuestra propia noche de agosto.